Bueno, pues buenas tardes a todos. Muy buenas. Gracias, José, y gracias a Silvia y a todos por la invitación para compartir con ustedes este seminario. Y ya son seminarios porque no puede ser un taller debido a las condiciones que ofrece Zoom todavía, pues que los talleres son presenciales normalmente. Aunque hay una variante que es la de seminarios web, pero es complicada en algunos sentidos y por eso es mejor seguir con lo de los grupos. Pues gracias y como siempre lo hacemos, ¿no? Aclarar que el tema que vamos a presentar, pues es una opinión, es un producto personal de los estudios que hacemos, los cursos que damos acá en Bilbao también, sobre la doctrina secreta, que ahorita estamos estudiando específicamente antropogénesis. Y al final es una manera de cómo yo lo veo, que no significa que es la última palabra ni es cátedra, simplemente es una opción como estudiante de teosofía, que pueden estar o no de acuerdo y en todo su derecho en disentir de alguno de los puntos de vista que se presente, pero sí al menos evitaré polemizar. Podemos aclarar algunas cosas, preguntas, si sé todas las respuestas, pues las daré, si las sé, pero si no, pues les diré que no las sé todas. Pero no polemizar, porque a veces uno puede decir que no está uno de acuerdo en esto o en el otro y se pierde mucho tiempo. Más o menos el mecanismo que hemos seguido, salvo que aquí ustedes tengan algún otro diferente, es primero presentar una serie de imágenes con la parte teórica, después detener y abrirlo para que si hay dudas, preguntas, aclaraciones, etcétera, dar un tiempo determinado, esperando que los que participan, vamos a ir, abran su micrófono y puedan hacer la participación, no hablar al mismo tiempo, eso normalmente se aclara, y no tomar el micrófono o sea, no quedarse dando un discurso, que es lo que a veces ocurre, ¿no? Nos ocurre con una chica de Perú que cada vez que entra, Dios mío, nos va a dar una conferencia. Pero bueno, y después vuelvo otra vez a dar la segunda parte y finalmente lo abrimos para cualquier otra pregunta, aclaraciones, opiniones o lo que fuere. Esa es más o menos la idea. Es así más o menos con ustedes. Así lo manejan, Silvia. Bueno. Sí, Isaac, así es como lo manejamos. Vale, pues vamos a empezar entonces. Realmente el tema de Prometeo es un tema muy apasionante, al menos es lo que me he dado cuenta. Si ustedes se meten a la doctrina secreta, tanto el tomo 3 de Antropogénesis como el 4 tienen muchísimo material sobre este mito, esta leyenda, ¿no?, de Prometeo, que nos viene por las versiones de Esquilo y de Hesiodo. Y por supuesto, como lo dice Madame Blavatsky en la doctrina secreta, aunque los griegos lo tomaron y lo adaptaron como un mito, es mucho más antiguo, ¿no? Pertenece, se puede decir, a la herencia de todos los pueblos, de esas jerarquías que nos dieron el fuego de la mente, las capacidades que poseemos. Pero es muy interesante, en el caso de Hesiodo, cuando él escribió este mito, en una de sus dramas, como el mito está muy relacionado con los misterios griegos, él reveló varias cosas, incluso lo amenazaron de matarlo a pedradas por haber revelado ciertas cosas que tiene este mito. O sea, en otras palabras, el mito que Blavatsky nos presenta nos da a ella una serie de claves para poder interpretarlos. Nos dice ahora bien que todos los dioses del Olimpo, así como aquellos del panteón hindú y los rishis, fueron, así comenta ella, personificaciones septiformes, septenarias, del nómeno de los poderes inteligentes de la naturaleza. O sea, el nómeno significa los anteriores
las anteriores formas, todavía no fenómenos, sino nómenos, la base de todo el cosmos. Aquí se refiere mucho a lo que llamaríamos la primera creación, la noumenal, que viene en los Puranas. Después también de las fuerzas cósmicas. Aquí ya hablamos de la segunda creación y de las fuerzas cósmicas que ya intervinieron. De los cuerpos celestes, de los dioses o Dhyan Shohans, de los poderes psíquicos y espirituales, de los reyes divinos en la tierra. Recordemos que también estas claves nos permiten entender todas esas jerarquías que gobernaron la tierra en las primeras etapas de su desarrollo, las encarnaciones de los dioses y de los héroes terrestres u hombres, finalmente. O sea, ella nos menciona que hay claves para cada uno de los conceptos. En algún momento ella me comentó que hay un gran misterio en este mito de Prometeo y que se develaría en relación al Bhagavad Gita, cosa que yo hasta ahora no me he estado metiendo tanto para poder ver esta parte que ella propone, pero es muy interesante. Bien, hasta acá la pequeña introducción sobre las claves. ¿Quién era Prometeo? Prometeo era el hijo de Iapetus, el titán, y de la ninfa del océano, Climene, ¿no? Es lo que dice el mito por las varias líneas de trabajo. Es hermano de Atlas, el Menoetius y Epimeteo, y padre de Deucalión. Recuerden que Deucalión fue una de las más antiguas se puede decir, líneas de desarrollo de los seres humanos y es mencionado en los antiguos mitos como los orígenes de muchos pueblos. Y aquí lo interesante de este mito es que nos centremos tanto en Prometeo como en su hermano, Epimeteo. Los dos son básicos para entenderlo. Dice que Zeus le pidió a Prometeo, le encargó el deber de dividir una víctima como sacrificio a los dioses. Sí, le dijo, por favor. Recuerden que aunque los titanes lucharon contra los olímpicos, Prometeo no era de los que se enfrentaron a los dioses, no eran de los que lucharon contra ellos, sino fueron de los que estuvieron, pues se puede decir, a favor. Entonces, pero era muy especial Prometeo. Dice, se esforzó por embaucar a Zeus, dividiendo la ofrenda que iban a dar, el animal, de manera muy hábil y ocultó la mitad. O sea, presentó encima de la ofrenda algo que parecía muy atractivo y como consistían las carnes y las entrañas, el comestible debajo de la piel del animal, y puso encima la parte peor, ¿no? El estómago, juntó los huesos y un montón y lo llenó de sebo para engañar a Zeus respecto a esta ofrenda que se ofrecían a los dioses. Mientras, y eso, aquí estoy siguiendo el mito, sin darle muchas vueltas, mientras aprovechó Prometeo para robar el fuego del Olimpo, se lo llevó en una forma de carrizo, hueco, ¿no? Todo tiene un significado, y aquí es muy interesante. Pues el fuego celeste pertenecía en un principio solo a los dioses. Era un tesoro que reservaban para sí y el cual vigilaban celosamente. El prudente hijo de Iapetus, dice Hesiodo, aquí es la versión de Hesiodo, engañó a Júpiter robando y ocultando en el hueco de un carrizo, el carrizo hueco en el fuego. Esta posesión arrancada a Júpiter o Zeus, esta violación humana de la propiedad de los dioses tenía que ser expiada. Y aquí hay un interesante, se puede decir, Blavatsky habla de una consecuencia por lo que hizo Prometeo al robar el fuego de los dioses y dárselos a los humanos. La consecuencia viene posteriormente. ¿Sí? Había que expiar ese acto. Y es interesante, aunque en el mito se conserva todavía, vamos a decirlo así, la visión más cerrada. Zeus adivinó la estratagema que tenía Prometeo, pero tenía cierta enemistad hacia el hombre.
el hombre de aquel momento, y escogió adrede la peor porción de la ofrenda y se vengó rehusándoles el fuego. O sea, antes de que se robara Prometeo el fuego, se dio cuenta Zeus de que le estaban engañando en la ofrenda. Y le dijo, pues yo voy a negarme a darle a los hombres el fuego que tenemos los dioses. Y Prometeo entonces en ese momento aprovechó para entrar al Olimpo, al palacio donde estaba escondido o estaba conservado y protegido el fuego, y lo robó. Como contraste a esto, cuando Zeus se entera de la gran bendición que le ha dado a los humanos, Zeus resolvió enviarles un mal igualmente grande. Y es muy interesante este punto también. Entonces, hasta acá tenemos que hubo una ofrenda. Zeus le pidió a Prometeo que la hiciera para los dioses. Prometeo hizo una jugada, mostró encima lo peor y escondió lo mejor. Zeus se dio cuenta, pero no dijo nada. Y dijo, bueno, pues yo le niego el fuego a los humanos. Y entonces Prometeo aprovechó para robarlo, si podemos decirlo así. ¿Cuál fue la maldición de Zeus para los humanos? Se puede decir que sí. Hizo que Hefestos, acuérdense, esta divinidad que está muy relacionada con Marte, muy creativa, creara del barro de una mujer hermosa llamada Pandora. Ya han de haber reconocido ahorita acá esa parte. Que tenía una caja de donde esparcieron sobre la tierra todos los males. O sea, dijo Zeus, muy bien, pues yo te voy a mandar un regalo. Y se lo mandó al hermano. Pandora, la toda talentosa, pero también de mentiras y palabras lisonjeras, una mente muy astuta. Hermes se la llevó a Epimeteo, al hermano de Prometeo, con una caja como su dote donde estaban encerrados todos los males. Más o menos vamos acá. Epimeteo quedó prendado de Pandora, de sus encantos, y se casó con ella. Bueno, se unió. Y Pandora abrió, aquí en esta versión de Hesiodo, se dice que Pandora fue la que lo abrió. Y surgieron de toda clase de males, problemas y enfermedades que se derramaron por el mundo. Lo único que quedó en el fondo, antes de que la cerrara, fue la esperanza. La única cosa que se pudo salvar. Y entonces, finalmente, Zeus castiga a Prometeo y lo encadena, lo amarró con grillos diamantinos a un pilar en una montaña, y un águila cada día iba y le devoraba el hígado. Y ese hígado, durante la noche, cuando el águila se iba, le volvía a crecer durante la noche. Ese era el suplicio que Prometeo estaba viviendo, y tiene un simbolismo muy intenso y muy interesante que veremos al final. Al fin, dice también el mito, que Zeus, queriendo acrecentar la fama de Hércules o Heracles, con el consentimiento de él, mató al águila Hércules o Heracles y libertó al hijo de Iapetus, o sea, libertó a Prometeo. Hasta aquí se puede decir que es el mito tradicional, versión Hesiodo, ¿no? También hay versiones del mismo mito a través de Homero, lo menciona Homero en la Ilíada. Y hay otras versiones en varias escuelas. Por ejemplo, la tradición caldea también habla de la jerarquía que nos dio el fuego, la mente, manas, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría hasta aquí, antes de entrar a la siguiente parte, si alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguna aclaración, con gusto se la puedo dar, si me la sé. A ver. Isaac. Sí, no, bueno. Ramón. Sí,
¿Puede tener algo que ver todo esto, por ejemplo, cuando está hablando de Pandora o, por ejemplo, de Eva cuando come la manzana? ¿Puede tener algo que ver todo esto con el karma de la mujer, en el sentido de que, bueno, está, digamos, muy marginada, explotada? Mira, esa parte yo la quiero ver. Les voy a presentar dos versiones. Una sería la versión de la tradición oculta, lo que dice la doctrina secreta, y la otra podría acomodarse a lo que tú estás preguntando, ¿sí? Pero me gustaría como extenderme más en la versión, incluso en la simbología del Génesis, donde pues sabemos muy bien que hay una serie de velos para que no sea claro, velos cabalísticos, para que no sea claro para las personas que estudian, para el estudiante, descifrar inmediatamente quién es quién. Pero sí, dame oportunidad de entrar a la segunda parte y ahí ya podríamos empezar a discutir ese tema. ¿Algún otro punto, aclaración, duda? No hay. Bueno. Entonces, sí. Soy Pedro Castañeda. ¿Hay algún simbolismo escondido en el hecho de que sea el hígado? Sí. Sí. ¿Referente a eso? Sí. Y también ahorita lo vamos a abordar. ¿Vale? Sí, tiene todo está simbólicamente. Recuerda que era utilizado este mito en los misterios en Grecia, ¿sí? Y eran misterios importantes. Y por supuesto se ocultaba muchísimo los secretos que revelaba, ¿no? Que develaba. Pero al final Blavatsky los aborda bastante en la doctrina secreta de la antropogénesis. Bueno, hasta cierto punto, porque ella misma deja mucho a los estudiantes decir, a ver, interprete usted esto. Y ya te dejó ahí para que tú le encuentres la clave, más que dártela toda, ¿no? Pero sí, hay algo que ahorita vamos a abordar también, ¿vale? ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, vamos a proseguir. Bueno, supongo que ustedes tienen y recibieron el material que les envié. Sí, lo envía todo el mundo, ¿eh, Isaac? Sí, la idea es que al final ustedes verán por qué una de las relaciones es Epimeteo y la otra es Prometeo, pero eso lo vamos también a develar al final. Dice, mientras que una hueste de una posición evolutiva inferior le proporcionó a la humanidad un cuerpo y principios inferiores, otro y más elevada la dotó con las cualidades intelectuales y espirituales de su naturaleza. O sea, en nuestra creación, en nuestra formación o creación, aunque Blavatsky no le gusta la palabra creación, participaron dos huestes importantes. Bueno, participaron varias, pero una hueste nos dio lo que es la estructura, vamos a decir, inferior, que ahorita vamos a abordar más claramente. A estos poderes creativos y formadores se les llamó los pitris o padres en la doctrina secreta y en alguna literatura oriental también, en la India. Y en la Biblia le llamamos los Elohims. Esas son las dos diferencias. Pero estamos hablando de una jerarquía de Elohims que crearon la parte inferior del ser humano y en la otra que fue la que nos dotó de la mente. Hay que separarlo. Y la que estaba desarrollando a la parte inferior del ser humano, a la cabeza estaba Zeus. Hay que aclararlo también. Y volvemos a hablar que hay dice Blavatsky, hay dos tipos de Zeus. Uno es el Zeus superior, de un nivel de, vamos a decir, de las primeras emanaciones, y otra es el Zeus ya del barro de la tierra, del que vamos a hablar a continuación. Zeus, las huestes creativas inferiores, que moldean la naturaleza inferior del hombre, los pitris. Los pitris lunares, básicamente,
el hecho de que se simboliza en el mito al escoger él las peores partes del animal sacrificado significa que no podía dar la mente. Si ustedes se recuerdan en el Génesis, cuando está ya Adán y Eva ahí y que los tentó la serpiente y comieron de ella, hablan dos jerarquías, dos Elohims, y le dicen, cuidado que no vaya a irse a comer la fruta del otro árbol, el árbol de la vida eterna, si no serán como nosotros. ¿Sí? Entonces, hablamos acá de Elohims, de huestes, que podían darnos ciertas partes de nuestra constitución, pero no podían dar la mente. Y a eso es la que pertenecía la jerarquía de Zeus, pero la Zeus más cercana a la materia. En el caso de Prometeo, Zeus representa a los huestes de los progenitores primarios, los pitris lunares, los padres de que crearon al hombre sin entendimiento y sin mente. Al paso que el divino Titán representa a los creadores espirituales que cayeron en la generación. Sabemos muy bien que la caída en la generación, así se le llama la caída, y Blavatsky lo maneja mucho en la antropogénesis, la caída. ¿Qué significó eso? Esto ocurre a principios, más o menos a mediados de la tercera raza raíz. Ya desde la segunda raza raíz, y lo dicen varios pasajes, algunas jerarquías manasaputras, o sea, los anishvatas que tenían el poder de la mente y lo podían dar, entraron en algunos de la segunda raza raíz y en otros casos solamente radiaron un poco la mente de algunos al final de la segunda raza raíz. Pero la gran parte de los anishvata que entraron, que una parte de ellos sí entró y la otra se negó porque veía muy limitado todavía la forma humana o lo que era un ser humano, que era más bien un ser muy grande, monstruoso todavía, decidieron retrasar su entrada. No quisieron entrar, no quisieron activar a esas formas porque las vieron muy primitivas. ¿Qué pasó? Pues sabemos muy bien, por lo que dice la doctrina, que fueron obligados después a entrar. Y no me quiero adelantar y vamos a proseguir. Prometeo, hueste que dota al hombre de la manas, la mente, y que cayó en la generación, prisionero en la cárcel de la personalidad. Es acá donde vamos a empezar a entender que todos tenemos a un Prometeo y todos tenemos a un Epimeteo. Es inevitable verlo. Recuerden que se caracterizaba, el fuego celestial es la mente superior, la capacidad de liberarse de las fuerzas materiales y aspirar a la naturaleza divina. La fuerza para nosotros dejar al ego personal y levantarnos hacia la parte superior, hasta nuestra Trinidad. Esto significa que de acuerdo a la ciencia o a las ciencias ocultas, que los Manasadevas, que poseían la mente, que han dotado al hombre con la conciencia de su alma inmortal, esta conciencia que impide al hombre el prever la muerte y le hace saber que es inmortal. Es una de las primeras razones que hay en los cantos de Prometeo, en la versión del Siodo, que le dice, le di el fuego, revelé y le entregué el fuego a los seres humanos para que ellos no pasen ciegamente en el Hades, los últimos, la vida, la eternidad, sino al contrario. Despierten y eviten ese Hades permanente. Y por supuesto, que sepan que son inmortales. Es una de las primeras razones que Prometeo, el coro, porque había un coro que hablaba, que cantaba las frases de Prometeo en el Prometeo encadenado, que es uno de los más interesantes. Yo hice aquí este dibujito, sacado también de los estudios que estamos haciendo, que es muy interesante si lo podemos ver. Miren, aquí está el huevo áurico. Aquí está la mónada. Buddhi y la mónada, Atma. Esta es. Pero aquí no hay nada. Falta la mente y falta Kama, las pasiones. Eso era la situación
a finales de la segunda raza. Así estábamos. Segunda raza raíz. No había el puente para unir a el cuerpo astral, que así le llama Blavatsky, ya la vitalidad, a la vida que nos entrega, que viene del sol y que fue, que le llamaba el Nepesh, el que nos hace activar este traje. Entonces, ¿qué faltaba? Pues faltaba definitivamente el puente, tanto manas como kama, y aquí lo vuelvo a poner. La forma astral que revestía la mónada estaba envuelta como lo está aún por una esfera o aura. Esta es la aura, huevo áurico. Aquí está la mónada, le pongo como triángulo. Y aquí abajo está lo que nos dieron los pitris lunares, ¿sí? El doble o cuerpo astral, activada por la parte de la vida, el nepesh, ¿no? Que viene del sol, ¿sí? O sea, que corresponde a la sustancia de la célula germen u óvulo. La forma astral misma es ahora como entonces el núcleo animado por el principio de vida. Este es el núcleo animado, este que ven acá, por el principio de vida, envuelto en el huevo áurico y aquí arriba la mónada y sin ninguna conexión. Esta raza es la raza, finales de la segunda raza raíz, ¿sí? Durante toda la... Recuerden que la primera raza no tenía nada, ni sexo ni nada, ¿no? Eran etéricos. Ellos se fusionan en la segunda raza, ¿sí? No mueren, se dividen como las células, como la ameba, si ustedes han visto cómo se separan, y surgen dos seres nuevos. Entonces, dice Blavatsky bellamente, en aquella época no había muerte, era la edad de oro. Y entonces la primera raza raíz se sumerge en la segunda raza y genera esa progenie. La segunda raza, al final de las últimas subrazas, empezaron a aparecer los con hueso, porque no había huesos primero. Y también empezaron a aparecer los primeros nacidos del sudor, ¿no? Acuérdense que ahorita lo vamos a abordar, porque eso sería lo normal en la tercera raza raíz. Nuestros salvadores, los Anishvata o Manasaputras y demás hijos divinos de la llama de la sabiduría, personificados por los griegos en Prometeo, ¿sí? Bien pueden quedar desconocidos y sin que se les dé las gracias, dice Blavatsky, en la injusticia del corazón humano. Aparentemente, nosotros nos hemos vuelto indiferentes al sacrificio que hizo estas jerarquías, porque dejaron de estar en las alturas a las que estaban por darnos la mente y finalmente quedaron encadenados a las trajes de carne por las razones que veremos casi al final cuando hablemos de lo que ocurrió y que la ley kármica los obligó. La tercera raza fue un principio preeminentemente la sombra brillante de los dioses, a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegórica guerra en los cielos. Esa es la caída famosa de la jerarquía divina, de la jerarquía de la mente, los Anishvata en los seres humanos que en ese momento no tenían mente. Esta guerra terminará hasta que el hombre divino se adapte su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual. Ustedes y yo estamos en guerra todavía. Mientras nosotros no alcancemos a identificarnos verdaderamente con el ego divino, con el hombre divino que está en nosotros, la tríada superior, seguimos estando en guerra entre la lucha entre las pasiones, la indiferencia de Epimeteo y el encadenamiento de Prometeo en la parte superior. Prometeo es nuestro yo superior. Yo hice un diagramita también, ahorita lo vamos a ver. Después Júpiter envía su envío fatal, que es Pandora, a Epimeteo. La aparición de ella en la Tierra es la señal de toda clase de males, pero puede significar la separación del andrógino. Eso es lo que yo estoy proponiendo y lo dice también Blavatsky. Hasta la segunda raza raíz éramos andróginos. Bueno, eran andróginos. Finales de la segunda raza
empiezan a surgir los nacidos por sudor. Acuérdense que se exudaba una sustancia y se formaba una especie de huevo. Y ese huevo era, dice bellamente Blavatsky, era madurado por el sol y la luna. Porque no podían, ¿por qué no podían en ese momento la raza humana tener dentro de ellos al nuevo ser? Porque eran hermafroditas. Los finales de la segunda raza y principios de la tercera, durante toda la gran parte de la tercera, había el hermafroditismo. Pero puede significar la separación del andrógino y en el hermafrodita de la tercera raza raíz, y finalmente la separación total final de la raza. Al final de la tercera se separa definitivamente los sexos, ya es como ahora, pero hubo un tema que es el que vamos a abordar. En otras palabras, repito, primera raza, no había sexo, no había nada. Simplemente esa raza se sumerge en la segunda, genera la segunda, y la segunda, al final, empiezan a surgir que era andrógina, empiezan a surgir los primeros hermafroditas que ya se empezaban a reproducir por el sudor, ese exceso de sudor que salía y se endurecía como un huevo. ¿Quién es Epimeteo? El del pensamiento lento. Es la personalidad del hombre de mentalidad inferior que actúa más bajo el deseo momentáneo que bajo la guía de la reflexión y la intuición. Entonces, ustedes están captando que Prometeo es el dador del fuego para liberarnos de la materia, del animal que traemos, y Epimeteo, que es su hermano, ¿no? Es muy interesante que aquí los ponen así, que se quedó embelesado con esta chica, Pandora, que generó todos los males. Los males vienen por la mente dual. Pandora no es que sea lo femenino negativo, es que en ese momento los sexos de la androginia se vuelve se me fue. Aquí está acá. Hermafrodita tiene los dos sexos y empieza a cambiar todo el concepto. Es interesante en esta parte de entender las jerarquías que estuvieron mezcladas para que esto ocurriera. Y lo vamos a ver al final. Con el lenguaje de Blavatsky, que les sugiero a los que les interese, se vayan a la estancia, creo que es la 5 y la 6 de Antropogénesis. Hefestos creando a Pandora, la primera mujer tipifica este gran cambio en la evolución de la humanidad cuando ocurrió la separación de los sexos del estado hermafroditismo. Como sucedió en la tercera raza raíz, los lemurianos, el hombre habiendo sido andrógino, se volvió masculino femenino, o sea, hermafrodita. Poseía los dos sexos. Y se reproducía por sudoración, ¿no? El huevo quedaba fuera. Recuerden que todavía estas razas eran etéricas, semietéricas, cada vez más densas, pero seguían siendo muy etéricas. Casi hasta el final de la tercera raza empezaron a ser sólidas, cuando entraron a la cuarta. Empezó la parte más material de nuestro desarrollo. Este es el diagrama que les hice para que más o menos pudiéramos entender. Aquí está el huevo áurico, aquí está la mónada. Prometeo significa manas, el yo divino. Epimeteo es su hermano, es la personalidad, la mente de la personalidad, muy apegada al animal y con una mente dual. Masculino-femenino significa dualidad, luz y oscuridad, etcétera, ¿sí? Que es el cuaternario inferior. ¿Por qué? Y la pregunta que me hicieron, ¿por qué sufre Prometeo, carcomido por el águila en el hígado? El hígado es el centro de todos los elementos pasionales y fuerzas que se mueven dentro de nosotros, ¿sí? Los apegos, las pasiones, las ambiciones, etcétera, repercuten en este órgano tan importante, además del corazón,
Muchos hablan de que el más importante es el hígado, pero no lo incluyamos en todo con esa versión, es la versión de los chinos. Y entonces, por supuesto, están dando a entender que mientras nosotros estamos aferrados a la estructura inferior, estamos haciendo sufrir a nuestras partes superiores, a la mente superior, lo que significa Prometeo, encadenado en la roca de la materia, porque está fijo. Lo interesante es que en las noches, y eso también Blavatsky trata mucho en los comentarios de 1889, en las noches se escapaba Prometeo a su mundo y se recuperaba de ese estado en el que está durante el día de la vigilia, ¿no? Simbólicamente nos dice aquí la clave. Mientras nosotros sigamos centrados en la personalidad, viviendo, digámoslo así, llevado por nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, nuestras pasiones, los apegos, los miedos, la agresividad, etcétera, estamos encadenados y encadenamos a Prometeo, a la materia, y no lo dejamos liberarnos. Su función de él es liberarnos y hacernos que surjamos verdaderamente. Porque la personalidad o el cuaternario inferior es un reflejo, acuérdense, del yo superior. Está en Antakarana, la yoidad, ¿no? Se refleja en la parte inferior, tiene una función. La función es que crea un vehículo para que las experiencias puedan ser vividas. Pero aquí hace una aclaración al final, Blavatsky, que me va a interesar que ustedes la escuchen. Considerada bajo este aspecto, la maldición es innegable, pues la evolución intelectual, marchando en su progreso mano a mano con la física, pues fue un don apresurado, dice Blavatsky, por los señores de la sabiduría, que derramaron sobre el manas humano antes de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo que antes de tiempo? Sí, habiendo Prometeo dotado al hombre, según Protágoras de Platón, esta es una de las obras de Platón, con aquella sabiduría que suministra el bienestar físico, y no habiendo cambiado el aspecto inferior de manas, del animal que éramos, en lugar de una mente inmaculada, creóse un eterno buitre del deseo jamás satisfecho, del pesar y de la desesperación. Ese punto es muy interesante y no, lo mezcla, lo menciona mucho Madame Blavatsky en varios pasajes. Dice les leo directamente de la doctrina oculta, dice, el moderno Prometeo se ha convertido ahora en un Epimeteo, el que se ve solo después del suceso, lento, porque la filantropía universal del primero ha degenerado hace mucho tiempo en interés y adoración propios. ¿Sí? El egoísmo, la separatividad. El hombre volverá a ser el titán libre de antaño, pero no antes de que la evolución cíclica haya vuelto a establecer la ininterrumpida armonía entre las dos naturalezas, la terrestre y la divina, después de la cual se habrá impenetrable a las fuerzas titánicas inferiores, invulnerable en su personalidad e inmortal en su individualidad. Y es lo que ustedes y yo estamos comprometidos de alguna forma en el trabajo y estudio de la sociedad, de la enseñanza teosófica, a liberarnos de Epimeteo. Por supuesto, cada quien lo ve de varias maneras, porque Epimeteo tiene una función, experiencias. Pero gracias a lo que últimamente, en la última parte del mito nos da la clave. Esta es la última clave. Este sufrimiento de Prometeo llegará a su fin cuando despierte el héroe, en este caso Hércules, que ya les mencioné, que le había mandado Zeus para que lo liberara, en nosotros y vaya en pos de nuestra liberación de las cadenas de las pasiones y deseos atribuidos a Epimeteo. La personalidad que domina y genera en él sufrimiento de nuestro yo superior, en Prometeo. Ahí está la clave. Y por supuesto, esto nos hace ver que el mito pues era realmente una enseñanza profunda, se ocultaba mucho porque representaba los aspectos de la lucha del hombre para superar la animalidad que todos tenemos, y a la vez explica la entrada de las jerarquías
que nos dieron la mente, las jerarquías que nos crearon los vehículos inferiores, pero también las que nos dieron la mente y nos liberaron de esa materia con las posibilidades de poder liberarnos cuando logremos se despertar en nosotros el Hércules que todos llevamos, o el héroe. Recuerden que Hércules hace 12 trabajos, ¿sí? Y son 12 pruebas a las que se enfrenta y está relacionada con los 12 signos del zodíaco. ¿Qué significa? Que en nosotros existe ese héroe, esa capacidad de vencer a la personalidad y salir adelante luchando contra la animalidad, la parte más baja, y transmutando esa mente concreta en una mente mucho más dirigida hacia Prometeo, al yo superior o al ego divino. Esa es la función, ese es el objetivo. Y Blavatsky insiste mucho en ello constantemente. Dice al final, señalando a la antigüedad que probará que jamás ha habido un pecado original. Esto es muy importante. No ha habido nunca un pecado original, sino un abuso de la inteligencia física siendo guiado lo psíquico por lo animal y extinguiendo entre ambos la luz de la espiritualidad. ¿Vale? Esta última parte pues cierra de alguna forma el significado, entre comillas, que nos da Madame Blavatsky en la versión de la doctrina secreta. Y puedo hacer el aparto para poder entrar a la versión del Génesis, si ustedes quieren. ¿O quieren que abramos para poder comentar algo? ¿Qué opinan? Isaac, a mí me Sí. llama la atención que Sí, has dicho que esto fue precipitado, sí, la entrega de la del fuego. mente. Cuesta de entender que los ciclos pues se alteren si no es por una causa fundamental, Ujú. porque creo también que esto se relaciona con la venida de los Kumaras. Sí. Sí. ¿Por qué se precipitó todo? Porque los Anishvata y los Manasaputras, al no entrar, porque las formas eran, de acuerdo a lo que comenta Blavatsky, no suficientemente desarrolladas, los Amente, o sea, las estructuras que estaban, los humanos en aquella época, se empezaron a mezclar, ¿no? Porque ya empezaron a mezclarse, y vieron y se mezclaron con los animales. Habla Blavatsky de una gigante, un animal gigante femenino, algo así lo menciona. No hemos llegado todavía ahí, pero más o menos. Y dice, y entonces el tabernáculo tabernáculo sagrado fue contaminado. Se generó la llamada progenie muda. Y entonces el karma obligó a la jerarquía que no había querido entrar a entrar obligadamente. Dijeron, antes de que siga poniéndose peor la cosa, vamos a entrar. Y entraron. Sí podemos decir que hay varios elementos aquí en la versión de la señora Blavatsky en la doctrina secreta. Cuando ella hace una serie de recomendaciones. Yo siento que nos tenía que dar la mente. Lo único que ocurrió es que porque ya desde finales de la segunda raza raíz, cuando éramos andróginos, ya aparece en un pasaje donde hay una de las jerarquías nos da algo de esa mente. Unos entran y otros, dicen, activan a lo que era el ser humano en ese momento, segunda raza raíz. Pero fueron pocas las jerarquías que lo hicieron. La mayor parte lo hace hasta mediados de la tercera. Estamos hablando de cientos de miles de años, ¿sí? Millones de años entre la segunda y la tercera, porque Blavatsky pone por ahí unas cantidades y hablamos de miles de millones de años que hay de diferencia entre una raza y la tercera raza. Ahora, yo tengo acá un comentario respecto a lo que me hablaba alguien sobre el Génesis de Adán. Ustedes se acuerdan que hablamos en el Génesis de que, dice, en los 6 primeros días de la creación, creo que en el 6º día fue creado el hombre, ¿no? Es así, más o menos. Y en el 7º descansó la jerarquía constructora.
ese hombre que fue creado es el primer Adán, llamado el Adán Kadmón. Estamos hablando de Cábala, que es la jerarquía de los Elohims más elevada, más espiritual. Después pasamos al segundo capítulo del Génesis y dice, y del barro de la tierra tomaron y generaron al Adán. Ese es el Adán terrestre, la segunda jerarquía de seres que construyeron al que sería después el Adán, el ser humano, al pasar todas estas razas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchas claves ahí ocultas. Yo les traje este diagrama que hemos utilizado para aprender un poco ese tema, que no es tan simple, ¿eh? Vean en la primera columna, dice el Señor, que ahí se menciona mucho, es el Adán Kadmón. El Adán Kadmón lo pueden reconocer por la jerarquía del árbol sefirotal. Ahí, perdón. Padre de Yod Eva, Jeva, de Jehová. La palabra Jehová tiene una composición, Adán, Eva, o sea, masculino, femenino. O sea, Yod es masculino y Jeva es femenino. O sea, quiere decir que en este nivel, el Adán Kadmón generó de ellos una jerarquía andrógina. Yod, Jehová, andrógino, primera raza humana en su sentido cosmosideral. Jehová o Yahová es vida masculina y vida femenina, es el primer andrógino. Hablamos de la segunda raza raíz. No sé si se acuerdan ustedes de un diagrama, que eso yo no lo traigo ahorita, pero que cuando surgen del tercer logos, los 7 primordiales, que son las 7 primeras jerarquías, de ellas empiezan a generar jerarquías tras jerarquías, formando los diferentes niveles de conciencia del cosmos, los diferentes planos, para llamar el término. Cada vez que una de los 7 primordiales generaba 7, a su vez, se formaba el siguiente plano. Y a su vez, ellos volvían a generar 7 y venía el tercer plano. Por supuesto, el Señor o Adán Kadmón pertenece al primero y segundo plano. El Jehová andrógino pertenece al tercer plano. Y el Adán o el Jehová hermafrodita, que finalmente así fue, pertenecía al cuarto plano, o sea, a un plano más inferior. Este es muy interesante, Jehová, por eso Blavatsky, ustedes notan que dice que hay un velo, dice él, la progenie de Caín Abel, Eva o Jehová, es hermafrodita o primera forma de la humanidad. Normalmente en la tercera raza todos eran hermafroditas, por lo que está comentando el pasaje. Hermafrodita, poseía los dos sexos, tenía el masculino y el femenino, ¿sí? La bisexualidad era lo muy común, como dice Blavatsky en ese momento. Si aquí les explico, Adán, nombre colectivo de hombre-mujer, aquí como andrógino. Jehová es un grupo de jerarquía de los ángeles planetarios creadores, es uno de los Elohims planetarios del grupo del regente de Saturno, cuando era andrógino. Pero la siguiente jerarquía, que era hermafrodita, hay un velo, y este es un velo cabalístico, un velo quiere decir que cubre. Caín y Abel no son realmente los hijos de Jehová, digo de Adán y Eva, son un velo, una creación para ocultar a Jehová, el hermafrodita. Realmente Caín y Abel eran un andrógino, hijo de ¿qué? Del Señor, ¿sí? O sea, el primero, de Adán Kadmón. Ocultándose ahí, dice Blavatsky, con un velo a Jehová, el hermafrodita. Entonces, ¿qué pasa? Después de este proceso, viene la mente y la separación finalmente de los sexos al final de la tercera raza. Y por ejemplo, Set es un hombre, no es un hombre, sino una raza, y representa la última parte de la tercera raza, que ya se separaron los sexos como ahora los tenemos. Set es hijo de quién, y aquí creo que lo pongo.
Ay, ¿dónde está? No lo puse. Set es hijo de Caín. Caín y Abel es un andrógino, o sea, Jehová. Y cuando se separa, se forma el hermafroditismo, Set es hijo de Caín y Abel. Complicado, pero miren, si lo pescamos, ustedes van a ver muy claro que el tema dice Blavatsky, del primer capítulo al quinto del Génesis está todo trastocado para que no se entienda, ¿no? Se cambió todo. Entonces nos han contado una historia de que pues que hay un Adán en el primer capítulo, después un Adán de barro que andaba por ahí y que pues lo estaba solo y que le toman una costilla y que le sacan a Eva y que Eva y Adán andaban también por ahí y que pues tenían prohibidos los árboles, pero la serpiente se presenta, etcétera, etcétera, le da de comer la manzana, Eva se la da a Adán y empiezan todos los males porque ahí empieza simbólicamente el karma. Esto es un velo oculto. Y esto no solamente es discutido por Blavatsky, sino por varios rabinos que ella pone ahí como ejemplo que le aclararon el tema de Jehová. Por eso si ustedes notan que Jehová, que Blavatsky no es despectiva, pero habla de una manera no tan elevada. Dice, lo más que es de Jehová es Bina, la sefira femenina, máximo. Aquí en el árbol sefirotal, esto lo hizo Carmen César y me pareció bastante interesante. Si ustedes se fijan, aquí, quiero usar la flecha, aquí está. Aquí está Adán Kadmon, la parte superior, la más espiritual, que es la primera raza andrógina divina. Después está Eva y Adán, ¿sí? Las razas divinas, estas son. Es el primer Adán. El primer Adán era andrógino también, ¿eh? Después, la siguiente jerarquía, la segunda raza andrógina, hermafrodita, son diversas transformaciones de las razas y que aparece, para no aparecer Jehová, aparece Caín y Abel, que es él, un andrógino. Y finalmente el Adán y la Eva terrestre, la última parte, ¿sí?, de la tercera raza raíz cuando se separan los sexos. Recuerden que todavía esta parte, hasta el final de la tercera, éramos más etéricos que materiales, ¿eh? La materialidad empezó en la cuarta raza, con los gigantes que había, los Nepilín y todas esas serie de entidades que habían y que poco a poco fueron desapareciendo según fueron pasando las subrazas. Bien, podemos abrirlo si quieren y aquí creo que van a preguntar, supongo. ¿No hay preguntas? ¡Ay, caray, qué bueno! Isaac, una Sí. cosa. Los planos de la naturaleza, Ajá. los planos de la naturaleza, ¿se construyeron uno tras otro o se crearon todos a la vez? No, la naturaleza va gradual, no es de golpe. Uno tras otro. Sí, por eso se pasó de la primera raza raíz que no mostraba ninguna característica de la polaridad que tenemos ahora, se pasó a una segunda raza que era andrógina, poseía en potencia los dos aspectos, se pasó a una tercera raza que se mostró ya como hermafrodita, y finalmente se pasa a la cuarta raza donde ya los sexos se separan, como somos ahora. Bueno, muy densos todavía, porque la cuarta raza fue la raza más densa, materialmente hablando. Y por supuesto, cada raza fue destruida. La primera no se fue destruida porque se sumergió en la segunda. La segunda fue destruida por diluvio. La tercera primero fue destruida. Los lemures se fueron destruidos por la violencia volcánica y se hundió el continente. Se llamaba Mu. Y la cuarta raza, pues sabemos que los atlantes murieron también por la
inundación, por un diluvio. Y en todos los casos ha habido remanentes que han quedado y se mezclan y se fusionan con las siguientes razas que van a surgir. O sea, realmente de la raza Atlante nosotros hemos surgido. La raza blanca o morena, como le quieran llamar, viene de la raza Atlante, la mezcla. Entonces viene todo gradualmente. La naturaleza procede así. No brinca. Y el caso de la mente tiene sus bemoles, ¿no? Y quizá la clave, hay más claves para interpretarlo. Yo he tratado de encontrar las que he podido con lo que dice Madame Blavatsky en las estancias, desde la primera de la antropogénesis ya viene hablando muy intensamente de varias cosas, hasta llegar a la quinta, donde habla ya del tema de Jehová y sus características, ¿sí? Estamos hablando de diferentes jerarquías. El Jehová de la primera creación es la jerarquía más elevada espiritual. El Jehová de la segunda creación, el barro de la tierra, es una jerarquía inferior que tiene como cabeza a Zeus, por eso el mito de Zeus, que se opone a Prometeo, que pertenece a la primera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero si tú lo notas, todo va gradual. José. Gracias. Dale. Has repetido varias veces, Isaac, Sí. que nos dieron y parece que se han quedado vinculados con Sí. nosotros. Ahí el gran sacrificio. Eso es lo que dice Blavatsky, y que no se lo hemos agradecido. Pero es que siguen vinculados con nosotros. Sí, sí. Una gran parte entró a las personalidades humanas. Acuérdate cuando dice el Maestro Jesús en los Evangelios, vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Sí? En otros casos, y eso dice Blavatsky, para entender los diferentes grados de desarrollo mental o de las personas, nomás les activaron, les irradiaron la mente, pero no entraron en ellos. Por eso hay individuos con más escaso desarrollo mental. Ella dice que eso es lo que ha creado las grandes diferencias de desarrollo. Lo viene mencionando varias veces a medida que habla sobre el tema de las jerarquías que nos dieron la mente. También es interesante ver el hombre de dónde viene, a dónde va, de este autor que era miembro de la sociedad y también de Point Loma. ¿Hodgson? No, el otro, Brooker. Uruker. Puruker es de Point Loma, no, Barboca, perdón, gracias. Barboca, él trata también este tema y lo trata con más detalle en la cuestión de las jerarquías. Él habla de que, por ejemplo, nosotros, la jerarquía, los pitris lunares entraron desde la primera ronda. Aquí ya nos metemos un poco en complicaciones, pero es interesante. Entraron desde el primer globo y recorrieron 3 rondas. Se metieron por los minerales, pasaron por los vegetales, todo las 3 primeras rondas. Al final de la tercera ronda, ya las mónadas estaban preparadas para ser humanos. Eso lo comenta Blavatsky en esta parte. Entonces, por eso ellos nos dan de su naturaleza y de alguna manera nos dotan de ese fuego, de esas mónadas desde el principio. Otra cosa son los anishvata, los manasaprutas que vienen a darnos la mente. Recuerden que somos una composición de varias jerarquías, ¿no? Y eso es lo más interesante. Se crea el puente a finales de desde la segunda raza empezó a formarse cuando algunas entraron, pero todo viene a mediados de la tercera. Realmente somos humanos porque tenemos mente, manas. Si no hay manas, no somos humanos. Porque ni somos conscientes de lo superior y vivimos como un animal. ¿Ah? Es interesante. Blavatsky insiste, somos humanos por manas. Y es un gran misterio, sí. Pero solamente por ello somos humanos. ¿En qué parte de nuestros vehículos quedan confinados? ¿Puede ser el cuerpo causal?
perdón, no, a ver, explícamelo bien. ¿Qué pregunta haces? Ellos se quedan vinculados a nosotros. Sí, en la parte más superior de nosotros. Ellos están en su mundo, recuerda, están conectados, pero en sus planos. Y están conectados. Acuérdate que Blavatsky habla no solamente de 7 principios, habla de 10 y de 12. En los collecting writings ahí se descubre la señora y dice, bueno, yo hablé de 7 porque era lo más práctico, lo más simple, pero hay 10, primero habla de muchos de 10 principios, que son 7 más 3, 10, y después te agrega 2 más, que está conectado con la jerarquía, las jerarquías de la carta astrológica, o sea, de la posición astrológica. O sea, hay más de lo que nos imaginamos en nuestra Constitución. Muy interesante, varios pasajes de los Collecting Writings, que también aquí está Merced y lo hemos estado estudiando. Por ejemplo, cuando nosotros entramos al Devachan, vamos a suponer, ¿no?, que no nos vamos a quedar ahí en el Hades, digo, en el plano astral, sino entramos al Devachan después de la segunda muerte, lo que entra ahí es la mente superior, la mente. Pero nuestros principios espirituales siguen su viaje hacia su estrella padre. Esto lo dice Blavatsky en varios pasajes. Y hacemos un recorrido del sistema solar, como hace la sangre en nuestro cuerpo, hasta ubicarnos en nuestra estrella padre. Y eso es en un santiamén. Y cuando llega el momento de reencarnar, que sale la entidad del Devachan porque se agotó el karma positivo, inmediatamente regresa a una velocidad, porque estamos conectados por el famoso Sutratma, ¿sí? Y entramos nuevamente a esta vida en la siguiente encarnación. O sea, nuestra constitución es más rica de lo que nos imaginamos. Por eso también cuando Shuva Rao tuvo problemas, porque no quería, Shuva Rao nomás quería hablar de 4, porque decía que lo demás era secreto, que no se podía tocar. Blavatsky se plantó en 7 al principio. Pero si se van a los Collecting Writings van a encontrar que no solamente tenemos 7, tenemos 10 y después 12, que es lo más elevado nosotros. Somos un rayo, el rayo de la seidad que está en nosotros. Si la seidad irradió al primer logos inmanifestado, a su vez irradió al segundo y al tercero, del cual irradiaron los 7 primordiales, que son nos han activado la mente en sus modificaciones. Todos tenemos el rayo de la seidad, de la eternidad de nosotros. Esa parte no es humana, nunca muere. Es lo que nos hace dioses. Y lo que espera ese futuro para esa parte cuando llegue a su esplendor. Espero que esté claro. Pregunta, chicos. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? La que quieras. Puedes pagar un poco de dinero, pero puedes hacerla. Ahora ya nos van a quitar el dinero, ¿no? Pero bueno, se trata de la evolución de la forma. Si estamos en una rueda de evolución cíclica, ¿quiere decir que volveremos a la forma etérica? Sí. Primero vamos a perder la diversión, como dicen unos. Volveremos a ser hermafroditas. Volveremos a ser hermafroditas. Sí. Andrógino. Y al andrógino, y después tan etéricos. Es interesante en un pasaje, Blavatsky dice, nuestra naturaleza es luz, energía luminosa. Apenas yo estuve viendo un documental donde lograron fotografiar cuando el esperma penetra el óvulo, hay una explosión de luz, de energía. Me llamó la atención porque es lo que dice Blavatsky en los pasajes. Dice, nuestra naturaleza verdadera es de luz. Entonces, cuando lleguemos a esos estados, vamos a brillar con intensidad. Obvio, no habrá densidad física, seremos etéricos,
los sexos estarán en forma de andróginos, ¿no? Blavatsky lo comenta, los niños nacerán como Budas. Es muy interesante esa parte, pero ella insiste, ahora se va a revertir todo. Después de la cuarta raza, todo va a revertirse en las siguientes razas. Nos falta, acuérdense, estamos en la cuarta ronda de la quinta raza. Nos falta la sexta y la séptima de la cuarta ronda. Todavía tenemos la quinta ronda y todavía tenemos la sexta ronda. Y todavía tenemos la séptima ronda. O sea que esos que piensan que vamos a desaparecer porque nos dio el coronavirus están perdidos. Y también habla de cuando se produce la germinación del óvulo. Sí. Entonces los átomos permanentes ya están allí. Sí. Mira, es muy interesante esta parte. Se dice que cuando tu padre y tu madre van a tener su relación y va a ser fecundado el óvulo, partes de la naturaleza del alma, o sea, del alma y de los átomos que están perteneciendo a esa alma, la que va a ser después la personalidad, se mezclan con los padres. Hay un pasaje muy interesante sobre eso. ¿Sí? Habla de la comida. ¿De la qué? Padre. A través de la comida del padre se inocula en el óvulo, ¿no? ¿De la comida? Algo así, a lo mejor no me haga mucho caso. No te preocupes. No, pero el estudio de los átomos de vida es muy interesante. Es un poco complicado, pero todos tenemos esos átomos que no los vamos a perder nunca. Cuando viene la muerte, hay un reciclaje de esos átomos. Y cuando volvemos a encarnar, nos vuelven a entrar otra vez casi todos. ¿Sí? Hay uno por cada plano. ¿Hay uno qué? Hay un átomo astral, hay un átomo... No, tú estás hablando de los átomos... permanentes. Sí, no, yo te hablo de los átomos de vida, de todo lo que compone nuestra estructura. Átomos de vida. Ya. Sí. El átomo de vida está en todo el cuerpo y está cambiando constantemente porque todo se está moviendo y se está transformando. Los átomos astrales, los átomos mentales, todo está cambiando. Cuando viene la muerte, estos átomos vuelven a la naturaleza. Yo me dirijo a mi viajecito, a donde vaya yo a ir, y cuando regreso, vuelven otra vez a unirse para poder darme la estructura nueva, transformados ya por ciclos que han pasado. Eso dice Blavatsky en el estudio de los átomos de vida, ¿eh? Hay un libro de ella, bueno, sí, un libro viejito que habla sobre ese tema. Es un poco complejo, pero es muy interesante. No, cuando uno empieza esto, uno se da cuenta que no sabe nada. Yo al menos me he dado cuenta, no sabes nada. Porque hemos estado rascando por encima y de repente te das cuenta que hay una profundidad que no te la imaginas. Y eso que no teníamos las claves que ella dice total, ¿no? A lo mejor le pegamos a la antropológica o a la clave sociológica o a la astrológica, pero hay más. Más preguntas, chicos. Yo los pensé más preguntones. Isaac, ¿has acabado ya la exposición o sí, todavía ya, te queda? Ya acabé ya con lo que aquí acabé de esto. Vale, bueno, vale. Aquí quedó lo de... A mí es un andrógino, no sé si lo puedan ver. Yo no me atreví a sacarlo a veces porque digo, bueno, va a decir que están sacando cosas pornográficas. No, no es así, ¿no? Dice, los versículos del Génesis desde el capítulo 1 al 5 están intencionalmente trastocados por razones cabalísticas. Esto es Blavatsky. Después del hombre del Génesis capítulo 1, versículo 26, y de Enos, o Enosh, el hijo del hombre, que ya es normal, ya es como nosotros, capítulo 4, versículo 26, después de Adán, el primer andrógino, después de Adán Cadmón, el primer logos sin sexo, y Adán Eva, una vez separados, viene finalmente Jehová, Eva, Caín, que es Jehová, Mafrodita. Estos representan distintas razas raíces, pues transcurrieron millones de años entre ellos. Hasta ahí acabó.
Y es que el símbolo que tiene ahí, esto es de alquimia, esa I griega que tiene en la mano significa que después volveremos ¿a qué? A ser uno, a fusionarnos nuevamente en las futuras razas que vendrán. Isaac, yo querría volver Las a la referencias que he pregunta. dado las pueden encontrar en Platón, en los autores de Prometeo. Blavatsky da centenar de referencias caldeas y de varias otras tradiciones, porque hay mucho material, pero hay que investigar. Y eso es a veces un poquito complicado, ¿no? Isaac, yo querría volver a Entonces, la ¿no hay más pregunta. preguntas? Sí, Bien. sí. Isaac, yo. ¿Eh? ¿Me ves? ¿Me oís? A ver, perdón, no te escucho. ¿No me oís? Sí, te oímos. Ya te escucho, perdón, me quité los estos. Ah, vale. Vale, Isaac, quería volver a la pregunta inicial que te hice, Sí. en el sentido de que, aunque la interpretación esotérica signifique algo muy diferente, lo cierto es que el significado exotérico, cuando estamos hablando del Génesis de Eva y la manzana, o aquí en Prometeo hablamos de Pandora, o por ejemplo en las leyes de Manu, que no sé si las conocéis, sí, pero aparte de que hable cosas estupendas acerca del Dharma y tal, sobre la mujer, la verdad es que las leyes de Manu, dices, bueno, la lee una feminista y lo manda a la hoguera el libro de las leyes de Manu. Quiero decir, todas estas interpretaciones esotéricas respecto de la mujer, para mí, seguramente que tienen mucho que ver con la situación de la mujer en el mundo, ¿no? Sí. La marginación, la explotación. La parte religiosa influyó mucho para disminuir su influencia por el potencial que poseía, ¿no? Claro, parece que la aparición de la mujer es la que crea todos los males en la tierra, ¿no? Bueno, el mito habla así, pero primero la aparición de la polaridad, ¿no? Lo masculino y femenino, porque eso nos abocó a despertar los deseos, ¿no? La generación, y a perdernos ahí como los animales, ¿no? Y como no había mucho desarrollo, entonces después atribuirle a la mujer. ¿Por qué le atribuyeron lo de la manzana a la mujer? Es muy interesante. Si tú sabes que en el Génesis ella come de la manzana porque la serpiente la tienta, ¿no? La serpiente no es es una jerarquía. Y en el 4º capítulo dice, los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron porque las vieron atractivas y tuvieron hijos con ellos, que fueron gigantes e instructores de la humanidad. Entonces, ¿quién era la serpiente? La manzana simbólicamente tiene que ver con la virginidad. ¿Sí? Entonces, uno puede ir hilando, como está todo desgajado para que no lo entiendas, vas hilando y hay que leer mucho la literatura cabalística para poder pescarlo. Pero la realidad es que a la mujer se le fue arrinconando por el potencial que tiene. Si antes las principales sacerdotisas eran mujeres en Egipto, en Grecia, las que llevaban en los misterios de Eleusis los sagrados símbolos eran mujeres, no eran sacerdotes. En la misma Grecia, en los misterios de Eleusis, la diosa que genera esos misterios, la diosa de la naturaleza, ay, Dios mío, a veces se me van los nombres. Demeter, ella es la que de alguna manera de ella se emanan todos esos misterios en Eleusis. Y por supuesto, las principales sacerdotes que había y sacerdotisas, sobre todo las mujeres, tenían un impacto muy fuerte. La que estaba en el oráculo de Apolo, acuérdense que era sacerdote, no, era mujer. O sea, las facultades y el potencial de ellas era excedía las potencialidades masculinas, que no quiere decir que no las había. Entonces, ya la tradición monoteísta judía fue arrinconando a la mujer, fue eliminando poco a poco
esa influencia. Más bien la parte exotérica, no la esotérica. Y como la tradición cristiana y la islámica son hijos del judaísmo, pues chicos, aquí se armó toda muy buena. Que no quiere decir que en el mundo en general ha habido una desregularización de la posición de la mujer. Bueno, yo siempre me baso en lo que dice el maestro KH. ¿No? Mientras la mujer no tenga el lugar que merece, que es por lo menos el mismo que tiene el hombre, jamás va a haber una nueva época de oro. Ahí te lo dice todo el maestro KH. Ha habido un abuso exagerado, una desvalorización, un tratar de que solamente estás para generar vida, o sea, para tener hijos y no eres para otra cosa. Y eso todo ha sido parte del proceso ignorante de todas las tradiciones que se han mezclado en ese sentido. Sí, no, el tema de esto da para mucho, pero Prometeo es muy interesante porque le debemos agradecer a esa jerarquía que nos dio la mente. Somos poco agradecidos, dice Blavatsky. Somos poco agradecidos a quien sacrificó su... Porque ellos venían de otros universos que habían logrado ya adquirir la mente. Eran independientes. Por eso se enfrentan y dicen, no, yo no entro hasta que esté mejor la forma. O sea, el logro de ellos, el logro de Prometeo, es que nos hace humanos. Y no todas las jerarquías divinas son humanas, no tienen autoconciencia como nosotros. Por eso dice Pablo, y juzgaremos a los ángeles. Algo así dice en un pasaje. Entonces, ser humano es la gran oportunidad y es una, no sé, no lo sabemos valorar. Cuando estudias esto te das cuenta el potencial que hay en nosotros. A pesar de que del gran sacrificio de Prometeo, realmente quien reina en nosotros es Epimeteo. Epimeteo, lamentablemente, porque está... Y tiene que surgir la transformación de Epimeteo en el héroe que libere a Prometeo. Pero para eso tienes que recorrer los 12 trabajos simbólicamente, las 12 vidas o las 12 periodos de transformación para que ya te atrevas a ser el héroe que libere a Prometeo. ¿Qué es el trabajo que hacemos en la sociedad? Bueno, que estamos aprendiendo a someter a la personalidad, a disciplinarla. Yo no la quiero destruir, yo la quiero disciplinar y poder realmente conectarme con Prometeo, con la parte superior, permanentemente. Eso sería, hasta cierto punto, lo más sano, porque querer destruir a Epimeteo pues nos va a hacer perder las experiencias que necesitamos para nuestro crecimiento. Salvo que ya hayamos terminado, por supuesto. Se quedaron muy callados, chicos. ¿Alguna duda? Ay, qué bien. Casi una pregunta. ¿Ha oído hablar de la disminución del cromosoma Y? Yo leí hace muchos años La maledicción de Adán, un libro de un científico que daba las pruebas que estaba disminuyendo mucho el cromosoma Y. O sea, que iríamos hacia un hermafrodismo físico. O sea, ¿ha oído hablar de esto en el plan científico? No. Es que hay mucha información ahorita. Y por supuesto, esto que tocamos nosotros, pues cada vez hay más, la ciencia se acerca por varias líneas a lo que Blavatsky estaba diciendo. Es muy interesante en ese punto. Pero no me atrevo a leer todo lo que hay, porque hay de todo. Y no todos los autores, muchos son muy materialistas, ¿no? Al final, la ciencia sigue aún. Blavatsky la criticaba mucho en su época y sí ha cambiado ahora, pero todavía hay una parte de la ciencia que sigue siendo de lo que si no lo toco y no lo pruebo en un laboratorio no sirve. Y eso es una visión materialista muy fuerte todavía. Que de alguna manera nos rechaza la enseñanza. ¿Por qué? Porque el materialismo se instaló, como dice Blavatsky, a finales del siglo pasado hasta ahora. Ha habido cambios, pero no han sido suficientes para que todavía pues haya toda esa influencia
y esa oposición. Pues he acabado. Les cambio la figura, ¿no? Porque ya está de Esta me gusta más. Señalando o sea que dice, jamás hubo pecado original. Yo una vez discutí ahí en Barcelona con un sacerdote, que fuimos a un programa de Pedro Riva, y yo le decía, y él decía, pecado original no existe, le dije. Y él me dijo, bueno, pues mire, hay algo, pero bueno, es que... Y ahí, por primera vez yo oí que decía, es que se adelantaron, me dijo el sacerdote. Ya no pudimos hablar más. Pero acá hablabas que insiste, el tema está en que la parte de la mente concreta, la mente de la personalidad, se animalizó muchísimo por el animal que traíamos. Entonces la luz de Prometeo se disminuyó y vivimos en la estructura personal. Vivimos con la jerarquía de los Pitris, con Zeus. ¿Sí? Poco pensamos, poco reflexionamos, más instintivamente actuamos o deseamos constantemente. Hablo en general. Es cierto que hemos ido dando pasos, pero ya ven ahorita con la situación que hay. Hay gente que está, simplemente por estar encerrada, se está enfermando, ¿no? Hay muchas cosas ahorita que están pasando, hay mucho miedo, hay gente que se aprovecha, hay de todo. O sea que volvió a salir Epimeteo muy, muy reforzado con la pandemia. Bueno, yo terminé. Muy bien, gracias. Gracias, Isaac. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Isaac. Muchísimas gracias por tu intervención. Hemos de agradecer la intervención de Isaac, puesto que de alguna manera nos ha presentado esa manifestación del Logos a través de todos los mitos que existen y que de alguna manera él nos ha manifestado. Es curioso cómo en teosofía, cuando hablamos en profundidad desde el principio, vemos realmente cómo y de qué manera se señalan estos principios que nos ha presentado Isaac. O sea que tenemos que agradecerle sinceramente su presentación, la labor que ha realizado y el esfuerzo tremendo que representa transmitir lo que él ha ido analizando a través de la profundidad de estudio y también digerir las enseñanzas profundas del esoterismo teosófico y plasmarlo como lo plasmaron en la época antigua para que la gente lo pudiera entender. Así que muchísimas gracias por todo cuanto has hecho y nos has presentado, Isaac. No, gracias a ustedes por invitarme, José. Hombre, nada más faltaría. Esperemos que nos volvemos otra vez a encontrar. Sí, cuando sea.